Bienvenidos otra semana más a este Por Israel en Voz. Recibimos, como siempre, con agrado aquí a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, estamos de nuevo aquí en este espacio dedicado a la cultura israelí y a la historia, a la actualidad. Hablamos hoy con Israel Winnicki en este espacio de una figura muy importante para Israel, la de Menachem Begin. Se cumplió el aniversario de su muerte hace poco, se cumplían 27 años, y nos quieres hablar de su figura, su legado y de lo que supuso todo su trabajo, ¿no? Exacto, Shalom antes que nada. Menachem Begin fue uno de esos personajes que lamentablemente aparecen muy poco a lo largo de la historia. Porque si hubiera más como él, el mundo sería muy diferente. Vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de él. Begin nació en Brest-Litovsk, que cuando él nació era parte de Polonia y hoy es parte de Bielorrusia, en el seno de una familia judía de clase media. Desde su juventud era funcionista. A los 16 años se enroló en el movimiento juvenil Betar, creado por Vladimir Jabotinsky, o sea, el llamado sionismo revisionista de derecha. Estudió Derecho y desde 1939 lideró la organización sionista Betar en Polonia. Uh-huh. En previsión de lo que podía llegar a ocurrir, Begin se concentró en el adiestramiento militar de los miembros del grupo. Cuando estalló la guerra, escapó a la ciudad de Vilna, donde en 1940 fue arrestado por la NKVD de la Unión Soviética y sentenciado a 8 años en un campo de trabajo en Siberia. Pero en 1941 fue liberado debido a su ciudadanía polaca. Ese mismo año se unió a las fuerzas polacas libres, que se habían establecido en la Unión Soviética, junto con muchos otros soldados judíos. En 1942 llegó a lo que en esa época era el mandato de Palestina como soldado y contactó a la organización paramilitar Irgun Tzevaou Leumi, organización militar nacional, conocida como Etzel. En ese momento esa organización estaba en un periodo de letargo. A finales del 42 fue licenciado del ejército y comenzó a actuar para reactivar al Etzel, pasando a ser uno de sus jefes. En el 43 se convirtió en el líder y en 1944 declaró formalmente el inicio de la rebelión contra las autoridades del mandato británico. No nos olvidemos que en esa época Gran Bretaña dominaba lo que ahora es Israel, y no permitía que aquellos judíos que huían del nazismo entraran al territorio de Israel. Entonces, Begin inicia la lucha, y aparte para conseguir que se cumpliera lo dicho en la declaración Balfour, en la proclamación de un Estado judío en la tierra de Israel. En 1948, cuando se declara la independencia, Begin ordena el embarque clandestino de armas para el Irgun a bordo del barco Altalena, y acá vamos a ver la muestra de la grandeza de Begin. Ben Gurión, que quería unificar las Fuerzas Armadas, ordenó que el Altalena fuera cañoneado. Los miembros del Irgun que había a bordo iban a responder el fuego. Begin dijo: un judío no puede disparar contra otro judío. Bueno, el problema se superó. El Irgun se unió al ejército y tras la creación del Estado de Israel, Begin fundó el partido Herut. Bueno, siempre actuó en la oposición
al gobierno, pero en momentos claves como ser durante la Guerra de los 6 días, abandonó su oposición y aceptó formar parte como ministro sin cartera de un gobierno de unidad nacional. En 1977 hay elecciones en Israel y Begin se convierte en primer ministro. Y ese año ocurrió lo impredecible. Anwar Sadat viaja a Israel y a raíz de ese viaje se firman los acuerdos de paz con Egipto. Y acá vemos otra vez la muestra del amor de Begin por el país y por el pueblo. Para mantener esos acuerdos de paz, retira a todos los israelíes del Sinaí, inclusive desalojando asentamientos como Yamit, que eran asentamientos florecientes. Deja a Egipto pozos de petróleo, etc. Durante su mandato es bombardeado el reactor nuclear iraquí de Osirak, porque Begin dijo, una vez un periodista le preguntó a Begin cuál fue el hecho más importante de su carrera política. Begin, en lugar de decir la paz con Egipto, dijo el bombardeo de Osirak. ¿Por qué? Porque él mismo dijo: yo perdí a mis padres y hermanos en el Holocausto. No voy a permitir otro holocausto del pueblo judío. Bueno, en 1982 ordena la Operación Paz para la Galilea, que fue un golpe para él, porque comenzaron a morir soldados y cada muerte le dolía. Para colmo, su esposa se enfermó y comenzó un periodo de decadencia a nivel físico y anímico hasta que renunció. Cuando todavía era primer ministro, habían organizado manifestaciones frente a su residencia y un día salió y pidió a los manifestantes que no gritaran mucho porque su esposa estaba enferma. Los manifestantes se fueron y lo dejaron tranquilo. Begin murió en su departamento de 2 ambientes de Tel Aviv. Es todo lo que dejó. Por pedido de él, no fue enterrado en el Monte Herzl, donde están todos los fundadores de la nación, sino en el Monte de los Olivos, junto a su esposa y junto a 2 luchadores del Irgun que se suicidaron antes de ser ahorcados. Hasta ahí una reseña biográfica de él. Pero ¿cuáles eran las características de Begin? Primeramente, el amor por el pueblo judío. En la época en que él estaba en la campaña política en el 77, había roces entre los judíos ashkenazim y los judíos orientales, o mizrahim. El ashkenazí, digamos, adoptaba aires de superioridad con respecto al sefarad, al mizrahí. Y Begin, en un discurso, dijo: no puedo tolerar que se desprecie a nuestros hermanos mizrahim. Hubo mizrahim que fueron luchadores y dieron su vida por la Medina dentro del Irgun. Por eso yo digo, ashkenazim, iraquim, judíos, hermanos. Y siempre para Begin primero estuvo la unidad del pueblo judío. Por eso yo quiero rendir este pequeño homenaje a un gran hombre a quien inclusive Ben Gurión admiraba y respetaba, porque fue un hombre coherente con sus ideas, un hombre que amó al pueblo judío por encima de todo, un hombre fiel a la tradición judía, alguien que dijo: un judío no se inclina ante nadie salvo ante Dios,
y un hombre que fue grande en la lucha, en la guerra, pero también fue grande en la paz. Que en paz descanse Zichron y Zichron Baruch. Sea su recuerdo para bendición. Pues hasta aquí el homenaje de Israel Winicky a Menachem Begin en esta edición del programa de Por Israel en Voz, que les espera cada semana en Radio Sefarad, y también tienen la oportunidad de entrar a la página web de porisrael.org, donde podrán encontrar contenidos relacionados con este espacio de Radio Sefarad. Muchas gracias, Isi, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.